La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Predicando a Cristo en los tiempos finales y en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Williams Benítez. Sigue nuestras publicaciones y coloca tus comentarios. Aquí podrás edificar tu vida espiritual por medio de los mensajes. Imagine qué escuela le está dando usted a sus hijos. Imagine que usted no hace nada por el evangelio. Mire qué escuela le estamos dando a nuestros hijos, hermanos, cuando no les enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas, a honrar a Dios, a servir a Dios, a ser mejores delante de Dios. En el ciberespacio declaramos que Cristo es nuestro Salvador. Hechos 1:12, vamos a leer la escritura tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, y la Biblia dice de la manera siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus extrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Amén. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Te damos la gloria. Háblanos, ministranos, enséñanos tu palabra. Trae sanidad a cada vida, a cada alma necesitada. Haz la obra, Señor, en este ministerio cada día más. Que estos 2 años, Señor, sea solamente el comienzo de lo que tú has de hacer, Dios. Así que en el nombre de Cristo bendecimos, Señor, esta ciudad, Señor, este estado, Dios, y creemos por la palabra, Señor, que usted hará cosas mayores para gloria y alabanza de su nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, aquí estamos una vez más para honrar su nombre y alabar su nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Denle palmas al Señor, hermanitos, y toman su lugar. Gloria a Dios. Hoy esta noche
noche, hermanos, en este segundo día que Dios nos da, hermanos, de celebración por estos 2 años, que quizás, hermanos, no ha sido fácil, pero aquí estamos y estamos dispuestos, hermanos, a seguir adelante. Pero hoy, hermanos, quisiéramos, hermanos, de una manera breve, y quiero pedirle en el amor del Señor, va quietud, hermanos, y reverencia a su palabra. Y quisiéramos hablar, hermanos, acerca de el vivir, o pudiéramos llamarle viviendo en la realidad de la existencia de un Cristo vivo. Viviendo en la realidad, hermanos, de un Dios vivo, de un Dios, hermanos, que no está muerto. Hay un canto que dice, hermanos, a lo mejor también al final lo vamos a cantar, ¿verdad? Él no está muerto, Él está vivo. Él no está muerto, Él está vivo. Entonces cuando uno, hermanos, como que cuando uno canta ese canto, muchos saltan, muchos gritan, otros levantan las manos, y otros, hermanos, como que sienten que así es. Pero lo tremendo es, hermanos, que como que cuando dejan de cantarlo, como que vuelven otra vez de nuevo a caer, hermanos, como Pedro, ¿verdad? Que Pedro, cuando va caminando en las aguas, va bien. Y de repente como que Pedro, hermanos, dice, bueno, yo como estoy caminando en las aguas, y yo soy Pedro, y he andado pescando aquí, y nunca he caminado, y ahora estoy caminando. Desde ahí se empezó a hundir, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque Pedro, hermanos, se olvidó en ese momento que si él ahora caminaba sobre las aguas, no era por él, era por Cristo. Era por el Señor que ahora él podía caminar. Entonces cuando él, hermanos, se olvidó de esa realidad, se empezó a hundir, empezó a hundirse. Pero la buena noticia es de que a pesar de que él empezó a hundirse, el Señor lo levantó, hermanos, a saber si de las orejas o del pelo, a ver cómo lo agarró. Pero la cosa es que el Señor lo levantó, ¿verdad? Sí, amén. Entonces es ahí donde, hermanos, tomamos un ejemplo en el cual lamentablemente como que la iglesia vive, hermanos, por etapas. Por ejemplo, yo veo a los hermanos que andan ahí de azulito, los veo bien contentos ahora. Aleluya. Pero a ver la próxima semana cómo siguen, va. Las hermanitas que andan ahí de rosadito, hasta con camisitas de lobo y todo, se ven bien felices ahora. Pero la cosa es, hermanos, a ver cómo se sienten, ¿verdad? De aquí un par de semanas, a ver de aquí un mes, a ver de aquí a medio año, hermanos, a ver si todavía existen, hermanos, a ver si todavía están. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que en la iglesia vive de emociones. Hay mucha gente, hermanos, que vive de etapas. Hay mucha gente que vive, hermanos, así, ¿verdad? Por temporadas. Como que de repente como que se enciende la mecha y de repente como que se les apaga. Pero la cosa es, hermanos, que cuando uno, hermanos, entiende la realidad de este Dios, hermanos, la mecha nunca se debe apagar, siempre debe estar encendida. Hermanos, la presencia del Señor siempre debe estar, hermanos, en la vida nuestra. ¿Por qué? Porque uno no depende de las circunstancias, no depende de lo que uno ve, sino que uno depende de la existencia de ese Dios que siempre está ahí, de ese Dios que siempre hace milagros, de ese Dios que siempre hace maravillas, hermano. Porque a veces, ¿verdad? Hay mucha gente, hermanos, que cuando todo va bien, no, hombre, hermano, hasta en lenguas hablan, hermanos, hasta en lengua y profetizan y todo. Pero a veces nos pasa como aquellos, ¿verdad?, que habían sido llevados a Babilonia, que dice que las arpas las tenían colgadas en los sauces. Se les había olvidado, hermanos, que ellos habían sido levantados para ministrar, para cantarle a Dios, para glorificar el nombre de Dios. Y cuando los impíos le dijeron, cántenos, ¿por qué no cantan de los cánticos que cantaban en Jerusalén? Y dice que ellos respondieron, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? En otras palabras dijeron, no tenemos fuerzas para cantar, ahorita colgadas tenemos las arpas ahí, no tenemos fuerzas. Hermanos, eso era un gran momento, hermanos, para cantar delante de esos impíos, hermanos, y darle la gloria al Señor y enseñarle a esos impíos que el Dios de ellos era un Dios poderoso, que allá en Jerusalén, hermanos, era su Dios.
siendo su Dios. Entonces es ahí donde lamentablemente mucha gente se olvida de esa realidad, que uno, hermanos, debe respirar Cristo, debe dormir Cristo, debe comer Cristo, debe caminar Cristo, debe trabajar con Cristo, en la enfermedad debe vivir con Cristo, en la dolencia debe vivir con Cristo, en las crisis debe vivir con Cristo, porque Él ha prometido no abandonarnos, Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días. Porque, hermano, Dios es fiel a sus promesas. Por ejemplo, en este pasaje que hemos leído, es un pasaje maravilloso, donde llegó un momento, hermanos, como que la tristeza invadió a los discípulos, porque ese fue el momento cuando Cristo es ascendido a los cielos y se va a Él. Y como que los discípulos, hermanos, se quedaron viendo hacia las nubes, como diciendo: ya se va. Se fue el maestro, y ahora ¿qué vamos a hacer? Pero dice el versículo número 10 de ese mismo capítulo: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Significa que Jesús, hermanos, envía de alguna manera a Dios mismo este par de seres angelicales como para motivar a sus discípulos y decirle: dejen de estar viendo hacia arriba, vayan y reúnanse, lo que les dije, que se reunieron en Jerusalén, porque allí cuando estén ahí reunidos, yo voy a traer el Espíritu Santo, y cuando eso ocurra, van a recibir poder, van a recibir autoridad, van a recibir la unción del poder de Dios para ser testigos en Jerusalén y llevar el Evangelio a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sí, amén. ¿Saben cómo es eso, hermanos? Y vamos a ir entrando ya en materia, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de vivir en la realidad de un Dios que vive y que permanece para siempre. En la vida cristiana se van a pasar situaciones difíciles. En este camino el Señor dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Porque eran más los que iban por la puerta ancha. Los discípulos dijeron: Señor, mira, pocos son los que se salvan. El Señor nos dijo: esfuércense ustedes. En otras palabras, dijo: deben estar con la boca abierta viendo a aquellos. Vean ustedes para entrar en el camino, traten de entrar. Muchas veces, a veces uno, hermanos, por ir viendo donde no debe de ver, hermanos, uno a veces fracasa. Sí, amén. Si usted se pone a ver la gente, hermanos, que en la iglesia viene, el día de mañana va a fracasar. Sí, amén. Si usted se pone a ver la gente que no ora ni ayuna ni busca del Señor, al final vamos a terminar caídos igual a ellos. Porque todo aquel que no ayuna ni ora, toda aquella iglesia que no vigila, toda aquella iglesia que no exalta a Cristo, hermanos, hace días que se murieron. Sí, amén. Porque la iglesia que vive en una realidad de un Dios vivo, hermanos, ahí no solamente se canta, como dice el canto, allí se ayuna, allí se ora y se alaba a Dios a toda hora. En todo tiempo se exalta y se glorifica el nombre de Dios. Pero vaya a ver las iglesias paganas y mundanas, hermanos, ahora, que dicen que son cristianos y las vigilias hasta las 12 de la noche las hacen. ¿Lo viste, yo? Y esto que las hacen, hermanos, cada 3 meses, Aleluya. cada trimestre, significa que si hacemos cuenta de las 4 vigilias que hicieron al año y hacemos cuenta de los 2 pedazos que hicieron, hermanos, apenas 2 vigilias hicieron completas para el Señor en el año. Ayúdanos, Jehová. ¿Será que tal iglesia está viva? ¿Será que esa iglesia está viviendo la realidad de un Dios que es vivo? Jacob, dice la Biblia, hermanos, que agarró al ángel y le decía: Jacob, no te suelto si no me bendices. En otras palabras, cuando la iglesia vive en esa realidad de la existencia de ese Dios, no quiere irse a la iglesia, está allí de rodillas, no quiere parar de alabar el nombre de Dios, no quiere parar de exaltar el nombre de Dios, porque sabe que allí hay bendición del Señor. Sí, amén. Pero imagínense, hermanos, ahora los ayunos son de las 9 de la mañana a las 12 de la mediodía y se entrega con un gran pozole.
Ya a las 12 del mediodía se entrega el santo ayuno con mole poblano, con enchiladas, hermanos, potosinas. No, hombre, hermanos, y yo no, gran poder de Dios. ¿Qué poder de Dios, hermanos? Ni el diablo llega allí. ¿A qué va a llegar el diablo? Si, hermanos, si ese no es ayuno. Hermanos, el diablo llega a estorbar cuando hay una iglesia, hermanos, que allí está, hermanos, que tienen marcas en la rodilla, que tienen marcas en la rodilla, hermanos, clamando misericordia, levanta sus manos caídas y mueve sus rodillas paralizadas, alabando el nombre de Dios. Ahí es el diablo se levanta, ahí es el diablo quiere detener la iglesia. Pero mientras, hermanos, seamos una iglesia de muchas que solo viven, hermanos, de vacaciones, hermanos, y aquí y allá. No, hermanos, ahí ni el diablo llega. ¿Para qué va a llegar? Pues, si el diablo va donde la iglesia está viva, hermanos. El diablo no va a ir. ¿Para qué va al cementerio el diablo? Si en el cementerio ya están muertos. En el cementerio les clavaron la cruz. ¿Para qué va a ir? Él va a ir allí, hermano, donde hay una iglesia que quiere levantarse, que quiere buscar del Señor. Por eso la iglesia en esos niveles de espiritualidad debe mantenerse, porque de esa manera se le aplastará la Satanás en breve y la gloria de Dios se ha de manifestar con poder y gloria. Pero no ocurrirá nada sin que haya una entrega plena de parte de su iglesia. Por eso ellos, cuando ocurrió esto, regresaron a Jerusalén. ¿Y a qué regresaron? A reunirse todos a orar al Señor. Regresaron a Jerusalén de un día de reposo. Y ahí reunidos estaba María, las mujeres, los apóstoles, y todos los reunidos eran números 120. Y empezaron a clamar, empezaron a orar. Y mientras estaban ahí, ya rápidamente, en el capítulo número 2, aquel lugar donde estaban sentados tembló y la gloria de Dios cayó. Y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu que daba que hablase. ¿Será que ahora la iglesia que ha sido salva, ha sido sellada con el Espíritu Santo, será, hermanos, que han recibido el bautismo del poder de Dios? ¿Será que han sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Será que habían recibido esa autoridad? ¿Será que han recibido ese poder para dar un testimonio eficaz del poder de Dios, hermanos? Si ahora hasta pastores hay que no saben qué es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando en el tiempo de la iglesia, aún los que servían las mesas y atendían a las viudas en el capítulo 6, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, tenían que estar bautizados con el Espíritu Santo. Tenían que estar llenos del poder de Dios. Tenían que tener buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo que hay ahora en la iglesia? Como aquellos 12 que encontró Pablo, hermanos, en Efeso. Y les dijo Pablo: y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Y dijeron ellos: ¿y eso qué es? En otras palabras, ¿y con qué se come? Dice: ni sabían que era el Espíritu Santo. Y le dijo Pablo: ¿y entonces en qué bautismo fueron bautizados? Significa que Juan el Bautista dijo: yo bautizo en agua, pero atrás de mí viene uno más poderoso que nos bautizará con Espíritu Santo y fuego, hablando del poder que habría de recibir la iglesia para llevar el mensaje del evangelio. Pero ahora, cuando está la alabanza, la adoración, 1, 2, 3 son los que están hablando en lenguas y el resto está viendo para arriba. El resto, hermanos, anda dando vueltas como Israel alrededor del desierto. 40 años dando vueltas. ¿Y cuántos de esos entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos de esos entraron? Ni uno, hermanos. Solo Josué y Caleb nada más. Si la iglesia no se enfoca a llenarse del poder de Dios, andaremos dando vueltas de un lado a otro. Andaremos, hermanos, así, ¿verdad? Como hermanos, las olas del mar, que son aventadas de un lado hacia otro. Cualquier viento doctrinal, cualquier viento de doctrina será llevado para un lado. El día de mañana hasta terminará diciendo que se va a bautizar otra vez.
Como no está lleno con el bautismo del Espíritu Santo, de repente va a andar con un guacalito en la cabeza. De repente va a terminar con doctrinas raras que no les daba a venir a la iglesia, sido zapatista ahora. Si sos sabático, de repente va a andar en una bicicleta y con una camisa blanca y un pantalón negro de los santos de los últimos días. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guiará a toda justicia y toda verdad. Él, hermano, nos ayudará a mantenernos en estos tiempos finales. Pero ¿sabe cuál es lo triste, hermanos? Es de que a medida se va acercando el avenimiento del Señor, la iglesia como que va perdiendo ese anhelo, ese interés, esa esencia de la búsqueda, la entrega del poder de Dios. Y a veces como que vivimos más de los recuerdos. ¿Sabe cómo viven algunos hermanitos, hermanos? De repente los dejó la mujer solo viendo la fotografía, pues. Aquí está mi amor, ay, a ver quién la tendrá ahora, se fue. ¿Tiene problemas la mujer con el marido? Solo llorando, goliendo los pantalones. Hermano, cuando la iglesia no tiene vida, llorando, hermanos, así como Samuel, ¿verdad? Que lloraba y lloraba por Saúl, y viene Dios. Bueno, Samuel le dijo, levántate de viejo, le dijo, ¿qué tanta llorazón que tenés? Agarra el aceite, le dijo, y anda, ungime a otro, allá en Isaías, andate, allá tengo otro para que tome el lugar de Saúl, y aquel es mejor, porque aquel tiene el corazón conforme a mi corazón, así que vete para allá, deja de estar llorando. Te vaya que hermanito que solamente porque lo maltrató un pastor, ahí está llorando, y no quiere ir a ni una iglesia. Es que el pastor me ofendió. Me dijo rata inmunda, me dijo el pastor eso. Hermanos, ¿y no se acuerdan cuando andábamos en el mundo cómo nos decía el diablo? El problema es que ahora en el evangelio, hermanos, nos volvemos así, ¿verdad? No, intocables. Nadie nos puede decir nada, nadie puede llamar la atención, nadie nos puede reclamar. Y allá en el mundo, hermanos, el diablo trapeaba con nosotros. ¿Saben cómo salíamos algunos de nosotros de la cantina con las bolsas al revés, sin camisa? Hermanos, el diablo nos sacaba hasta el último peso. Y ahora por cualquier situación uno llorando. Es que no me abrazó el hermano. Es que la hermana yo no sé qué le pasa. Ahora solamente con la hermana Julana. Y a mí ya ni me pela, a mí ya ni me voltea a ver. Hermanos, usted no vive de los hermanos, usted vive del Cristo vivo, del Dios Todopoderoso, del que ha hecho maravillas. Le pregunto algo, la mayoría somos cristianos y conocemos la Biblia. ¿Qué hubiera pasado si Pablo pensara como nosotros cuando él estuvo en su primera defensa? Y cuando todos lo abandonaron, ¿qué hubiera pasado con él si hubiera pensado como nosotros? Cuando él dijo, todos me han abandonado, pero después dijo, no les he tomado en cuenta. Aunque todos me abandonaron, dijo él, el Señor siempre estuvo a mi lado. Él me dio fuerzas y me libró de la garra del león. Así es de que el Señor estuvo. Así es de que no tengo resentimiento, no estoy resentido, no tengo odio a los hermanos. Así es de que yo los perdono, porque no son ellos, sino que el diablo los hundió, el diablo los trabajó para que no vinieran. Pero no importa, el Señor sí vino, Dios sí vino, Dios sí se glorificó, Dios hizo la obra, Dios estuvo ahí. De ver que te digan, me engañaron estos hermanos hipócritas. Dijeron que iban a traer un cantante y no trajeron a nadie. ¿Lo viste, Jehová? Y ya usted sale bravo hasta quemando llantas por allá afuera. Y hablando, no, si ya sabía que estas iglesias son falsas. Yo ya sabía que estaba algo raro. Si yo hubiera sabido, me hubiera quedado en la casa, hubiera ido al monte, hubiera ido a comer, hubiera ido por allá. Hermanos, no seamos enfermos de la cabeza, hermanitos. Lo más importante es, hermanos, que no vino el muerto aquel, pero sí vino Cristo, y el Señor está aquí para sanarnos, para hacer la obra en nuestra vida.
ciego anda uno. Sí, amén. Y si usted no sabe, ahora los cantantes ni oran. Sí, amén. Los cantantes ni ayunan ya. Sí, amén. Por eso es que andan todos mundanos, hermanos. Ya ni tienen pastor que los pastoree. Dígale que vengan a cantar y que les va a levantar una ofrenda a ver si vienen. Dígale que paguen ellos el vuelo. Dígale que ellos, hermanos, paguen el hotel. Dígale que ellos se rebusquen por los frijoles y los tacos a ver si vienen. ¿Vendrán o no vendrán? No vienen porque no son cristianos. Y nosotros la gran bulla que traemos por venirlos a ver, ¿verdad? Ayúdanos, Jehová. Pero lo bueno es, hermanos, que Dios es fiel, y hermanos, y permite estos momentos especiales para enseñarnos que Dios es maravilloso. Amén, aleluya. Digo, Pablo, no le tomen en cuenta. En otras palabras, si el día de mañana viene, va, díganle, hermanito, que yo vine. Usted no vino, pero lo amo en el amor del Señor. Aleluya. Lo amo en el amor de Dios, y aquí estamos, mire, gozándonos, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo tiene el momento en el cual Dios va a hacer las cosas. No es en el tiempo de uno, no es cuando uno quiere, no es cuando uno quiere hacer las cosas, sino cuando Dios las determina hacer. Sí, amén. Cuando Dios quiere hacerlas. Entonces el problema es que uno de esos hermanos guarda mucho rencor dentro. Sí, amén. Por cualquier cosa. Hay mucha gente en las iglesias que están llenas de rencor. Sí, amén. Hay muchas personas llenas de odio, de resentimiento. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que uno viva, hermanos, en la realidad de que Dios tiene control de nuestra vida. Y si alguien me prometió algo y no cumplió, si alguien me dijo que me iba a ayudar y no lo hizo, no importa. Lo importante es que el Señor siempre cumple sus promesas, que Dios siempre cumple su palabra. Todos los hombres abandonaron a Cristo. Todos los hombres nos han fallado. Todos los seres humanos, hermanos, de una manera u otra, no hemos cumplido con el propósito de Dios. Pero la verdad es que entonces es ahí donde uno debe fundamentar su vida cristiana, no en un ministerio, no en un hombre, porque ese hombre tarde o temprano va a fallar. Pero nuestra vida cristiana debe estar fundamentada en la roca inconmovible, la roca que no se mueve, la roca que permanece para siempre. Me acuerdo hace tiempo, hermanos, estoy a punto de ir a mi país, hermano, después de casi 25 años de haber venido a este país. 2 veces estando en el ministerio y de la cárcel. ¿Usted cree que la iglesia, hermanos, ha salido corriendo ahí para decir, hermano, ¿qué podemos hacer? Mire, tenemos 4 abogados, si no funciona uno, entonces el otro. Ni uno, hermano. ¡Nadie! Y uno puede salir, hijos del diablo, endemoniados, hijos de Belzebú. Y hermanos, y a darles, hermanos, a cortarlos. Al Señor hay una ocasión que los samaritanos no quisieron que pasara por ahí. Sí, amén. Y vinieron 2 de los discípulos y dijeron, Señor, les metemos fuego como lo hizo Elías en el antiguo tiempo. No, hombre, eso ya venían con la y la mecha ya para meterle fuego. Porque lamentablemente así es el ser humano. Sí, amén. ¡Un error! Ya no le hables. Ya no le hables. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que no ama a su hermano todavía está con el diablo. Sí, amén. O sea, alguien que no ama a su hermano está en tiniebla todavía. O sea, si alguien, hermanos, no, hermanos, es sincero con alguien, todavía está en oscuridad. Entonces el Señor le dice a estos, bueno, les dice, ¿y ustedes de qué espíritu son? En otras palabras está diciendo, bueno, ¿y ustedes de quién son? ¿Son de Dios o son del diablo? Porque la actitud que estaban tomando en ese momento no era la actitud como discípulos de Cristo, no era la actitud como hombres de Dios, sino que la actitud que estaban tomando era, hermanos, conforme las obras del maligno. Entonces Jesucristo les dice, miren, yo no he venido para perder las almas,
Yo he venido para que las almas sean salvas, para que las vidas sean restauradas. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Se fue uno, gloria sea al Señor. Regresó, gloria sea a Dios. Entra o no entre, oremos por él, porque para eso ha sido levantada la iglesia, para clamar misericordia por las vidas, por los que están descarriados, por los que están perdidos, para que el Señor se glorifique en ellos. ¿Por quién hay que orar más? Por aquel que más nos odia. Sí, amén. Por aquel, hermanos, que más habla de usted. Sí, amén. Ore por él, bendigan, hermanos, ore por él. Porque de esa manera, dice la Biblia, que el Señor nos va a bendecir a nosotros. No guardemos rencor, hermanos. Cuidémonos de resentimientos. Dios dice que les digo, no, yo no he venido para perderlos. Y no llegó a Jerusalén. Llegó a donde iba. Sí, llegó, ¿qué hizo? Rodeó el lugar nomás y salió adelante. Si hay momentos, hermanos, lo que hay que hacer es darle la vuelta y salir adelante. Mire, hermano, pero es que usted es hijo del diablo. Mire, hermano, es que usted aquí. Está bueno, hermano, Dios te bendiga. Con permiso voy a seguir adelante. No, pero es que mire, no, yo voy hacia la Jerusalén celestial. Ahí nos vemos. Ahí quédese usted si quiere el hablado, pero yo sigo adelante. Yo sigo adelante porque yo voy con Cristo. Hermano, viene cuántas profecías se han levantado contra mí, hermanos, al revés. Apenas 15 años voy a tener el ministerio ya te va a caer. Ya van a apagar los canales de televisión. Ya va a agarrar fuego la iglesia. Y ya van a ver. Y un montón, hermanos, ahí como que están esperando, solamente esperando el fracaso de uno. Y lo más tremendo es que no es de gente inconversa. No es de gente, hermanos, que no conoce a Dios, sino de gente que aparentemente, entre comillas, son conocedoras de Dios. Pero es allí donde uno, hermanos, uno no ve al lado derecho ni a la izquierda, uno sigue adelante. ¿Por qué? Porque hay promesas de Dios que si vemos el blanco perfecto al final, la gloria de Dios se ha de manifestar en nuestra vida. Si usted se pone, hermanos, a ver a los lados, nunca va a servir a Cristo. Nunca va a lograrlo. Yo estaba leyendo, hermanos, un estudio y quiero que me acompañe a Apocalipsis 2. Ya vamos a terminar en breve, hermanos, el mensaje. Pero estamos hablando de vivir en la realidad de la existencia de un Dios que vive. Aleluya. Capítulo número 2 del libro de Apocalipsis. Amén. Y ve lo que dice el verso 8. Y dice 2:8 Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Significa que Jesús está dando una revelación a la iglesia de Esmirna. Que Esmirna, hermanos, significa de alguna manera como amarga, la amargura que tuvo que pasar esta iglesia en medio de sufrimientos, a tal grado donde dice que recibió ataques, hermanos, de los mismos que se llamaban, hermanos, judíos, pero que esos judíos no eran más que sinagoga de Satanás. ¿Qué significa? Que, hermanos, esta gente externamente parecían verdaderos adoradores de Dios, verdaderos seguidores de Dios. Pero el Señor le dice, esos que se hacen llamar judíos y solamente lo que es una sinagoga de Satanás. Solamente imagínense lo que ahí había. No era una sinagoga donde se exaltaba a Dios. No era un lugar donde se adoraba a Dios, sino que era una sinagoga de demonios. Hermanos, es triste de la situación grave que estamos viviendo. Y aquí vemos, hermanos, un mártir, hermanos, en esta iglesia, como en el año 1960 después de Cristo, que dice que esos mismos judíos
hicieron una hoguera para quemarlo vivo, hermanos. Pero según la historia dice que cuando le metieron fuego, vino un viento y la llama de fuego, hermanos, sopló al extremo contrario, de tal manera que el fuego no pudo hacer nada en la vida del siervo de Dios. Aleluya. O sea, de ese Dios es el que estamos hablando hoy. Que quizás habrá momentos que nos pondrán en la misma hoguera, que quizás habrá momentos que nos pondrán ahí, acábenselo, mátenlo, apedréenlo, háganlo pedazos, pero ahí aparecerá el viento recio del poder de Dios para apagar todo fuego del diablo, hermano, porque la iglesia tiene que vivir en la realidad de que Cristo está en medio de ella. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermanos? En este libro de Apocalipsis dice del que se mueve en medio de los 7 candeleros. ¿Sabe cuántas iglesias era el mensaje? ¿Cuántas iglesias eran? 7. Significa que cada candelero significaba una iglesia. ¿Y quién se movía en medio de los 7 candeleros? El Señor. Significa que a pesar de que la iglesia sufría, a pesar, hermano, de los ataques del diablo, en medio de la iglesia estaba uno que fue ayer, que es hoy, que seguirá siendo por los siglos de los siglos. Ahí estaba el Dios Todopoderoso. ¿Y sabe qué es lo que dice también? Que tenía a 7 estrellas en su mano derecha. ¿Qué significaban las 7 estrellas? Cada anciano, cada ángel encargado de cada una de esas obras. ¿Y qué significa la mano derecha? Significa un lugar de honor. Significa un lugar privilegiado. Significa un lugar, hermanos, de gloria y de honra, de exaltación para Dios. Donde Dios sabía que la iglesia, hermanos, habría de sufrir en los últimos días. Pero cualquier cosa, dijo el Señor, como habló en el Evangelio según San Juan capítulo 10, dijo: el que está en mi mano, nadie lo arrebatará. El que está en mi mano, no hay nadie que lo arrebate. En otras palabras, Dios tiene, hermanos, las estrellas en sus manos. ¿Qué es lo que hacen las estrellas? Opacan las tinieblas con su luz. ¿Se ha imaginado la noche sin las estrellas, hermanos? ¿Cómo serían las densas tinieblas, verdad? ¿Se ha imaginado este mundo sin la iglesia? ¿Se ha imaginado este mundo, hermanos, sin la iglesia adorando a Dios? ¿Qué sería de este mundo? Sería, hermanos, una tristeza. Pero lo bueno es que todavía en medio de esos candeleros que viven en la realidad del Dios que vive por los siglos de los siglos, Él sigue sanando, Él sigue llenando, Él sigue fortaleciendo, Él sigue dando vida a su iglesia. Pero ¿sabe cuál es lo tremendo? Dice: escribe al ángel. Significa que la carta no va dirigida a los diáconos, no va dirigida, hermanos, al presidente de jóvenes, no va dirigida al presidente de ancianos o la presidenta de mujeres, va dirigida al anciano de la iglesia, al ministro, porque el ministro es responsable, tiene esa responsabilidad no solamente de su familia, sino de la iglesia, de cómo la hace, porque Dios lo ha puesto ahí como estrella para que alumbre, para que ilumine a través de la verdad en medio de este mundo de maldad. Por eso la Biblia dice que la iglesia debe resplandecer como luminares en medio de un mundo lleno de maldad. Sí, amén. Significa, hermanos, que ahí nos damos cuenta que el versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia, no dice escribe a los diáconos. Es una responsabilidad. Por eso es que el diablo, hermano, solo el líder anda siguiendo. Al líder anda siguiendo. ¿A dónde está? Allá está. Acorrálenlo. Y luego hasta los mismos hermanos, se les mete el diablo y también agarran piedras para apedrarlo. Pero la buena noticia es que las estrellas están en las manos derechas del Dios Todopoderoso. Están en la diestra de Dios. Él los defiende, Él los cuida, Él los protege. Y dice, escribe, dice al ángel: el primero
y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. En otras palabras está diciendo: yo soy el primero que tuvo que sufrir. Jesucristo fue el primero que pagó el precio, el primero que se entregó. En otras palabras, dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando a los filipenses: a vosotros os es concedido no solamente que creáis, sino que padezcáis por la causa del evangelio. Tenemos que padecer por el evangelio. Salga usted por la calle con la Biblia en la mano, váyase a un lugar público con la Biblia, ya lo miran raro, hermano. Solo falta que le escupan en la cara, hermano, que le avienten el carro encima. Pero no importa, demos testimonio del poder de Dios, porque Él es el primero, Él es el primero, Él es el primero, Él es el primero y el último. En otras palabras, Él es el primero que tuvo que sufrir y el último que ha de juzgar nuestras vidas en aquel día. A Él sea la gloria. Y dice: estuve muerto, pero vivo. En otras palabras está diciendo a la iglesia: si tienen que morir, sigan adelante. Al final, como yo resucité de los muertos, ustedes también tendrán vida eterna. No se preocupen si tienen que morir por la causa del evangelio. Pero ese es el problema, que la iglesia no quiere llegar a esa realidad de morir por la causa del evangelio. Pero dice la Biblia que si no muere, no lleva fruto. O sea, muchos de nosotros tenemos que morir al yo. Tenemos que morir, hermanos, al ego de nosotros, para que luego posteriormente Dios haga la obra en nuestra vida. Los apóstoles fueron otros, después que fueron llenos del Espíritu Santo. Ya Pedro no negó al Señor. Ya Pedro ya no anduvo sacando el machete. Ya Pedro, hermano, ya colgó la espada. Ya Pedro, hermano, no andaba allí blasfemando. Ya Pedro era otro. Los apóstoles ya eran otros diferentes, porque ahora habían sido revestidos con el poder del Espíritu Santo. Ahora habían sido llenos del poder de Dios para llevar el mensaje del evangelio, para llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa? Que la iglesia, hermano, ya tiene que aprender a vivir con la esperanza de que Dios será su defensor. Termino con esto. En el Antiguo Testamento hay una escritura de un milagro de Dios. Es una mujer llamada Ana. Dice que no podía dar a luz, y como un milagro extraordinario, Dios le da el privilegio de dar a luz un niño, como respuesta a la petición de Ana, y le llamó su nombre Samuel. Dice la Biblia que su marido Elcana acostumbraba cada año subir, hermanos, y ofrecer sus sacrificios acostumbrados. Significa que tenían una costumbre de cada año ir a darle ofrendas a Dios, ir a cumplir con sus promesas del año, ir a dar sus votos por todo lo que Dios los había guardado durante un año. Pero cuando Ana dio a luz el niño, dice que Elcana le dijo: vámonos, nos toca ir a hacer el sacrificio acostumbrado. Y Ana le dijo: no voy a ir. ¿Por qué no vas a ir? Voy a esperarme, le digo, hasta que este niño sea destetado. Y cuando este niño sea destetado, entonces voy a subir y lo voy a entregar al Señor, lo voy a presentar a Dios, y allá lo voy a dejar para que se quede con Dios, porque Él me lo dio y es de Él. Así es de que solamente lo voy a alimentar, le voy a dar pecho nada más a este gallo, y después lo voy a llevar. ¿Cuál es la edad normal donde se desteta a un niño? Entre 1 año y medio, 2 años, ¿verdad? Ahí se le deja de dar pecho ya al niño. ¿Por qué? Porque después del año ya el niño empieza a dar sus pasitos, ya empieza a pararse animadito, ya empieza, hermanos, a caminar, ya empieza, hermanos, a comer frijolitos, a comer aguacate, tortillas, ya se le empieza a dar atolito, para que ya a los 2 años ya la mamá ya le quita el pecho. Entonces Ana le dice a su marido: no, le dice, me voy a quedar este año, pero para el próximo ya no más voy a darle pecho este año, ya en el otro, cuando lo destete, ahora ahí lo voy a dejar en la mano del Señor, para que Dios se encargue de él. Ya no lo voy a ir a traer allá, que se quede con Jehová.
Y allá vivía Samuel, hermanos, en la casa de Dios. Y ahí en la casa de Dios, en la cortedad, ahí le hablaba al Señor, le decía: Samuel, Samuel, le decía. ¿Por qué? Porque la palabra había escaseado, no había visión con frecuencia. Y en ese momento, hermanos, Samuel fue uno de los grandes profetas, uno de los grandes hombres más grandes que ha habido en la historia del pueblo de Israel. Pero repito, tuvo, hermanos, que un día Ana soltarlo. Tuvo que soltarlo y entregarlo completamente al Señor para que Dios hiciera la obra. Ahora, ¿cuál es el final del mensaje? Después de los 2 años, hermano, ya se le tiene que quitar la teta. Ya después de los 2 años, hermano, la iglesia ya tiene que prepararse para poder alcanzar otro nivel de avance, donde, hermano, ya tiene que empezar a dar sus pasos. Tiene que empezar, hermanos, a ver una visión más grande. Tiene que empezar, hermanos, a desarrollarse, hermanos, el habla, a desarrollar, hermanos, el caminar, y ya aprender a alimentarse, ya no, hermanos, con la comida de la madre, sino con el alimento sólido que viene del Dios Todopoderoso, del Dios de los cielos, para que pueda posteriormente ser, hermanos, una obra grandiosa para el Señor. Porque si no, hermanos, la iglesia se convierte, hermanos, con un montón de creyentes, ¿verdad? Con bigotes y con pepe todavía. Años en el evangelio con barba, hermanos, y todavía se tiene que estar mamantando, todavía se le tiene que estar chineando, todavía se le tiene, hermanos, que estar dando lechita y atolitos con el dedo. No, hermano, ya la iglesia, cuando ya ha pasado los 2 años, la iglesia tiene, hermanos, que ir viendo que el Dios de los cielos lo ha sostenido en los momentos más difíciles, y que ahora lo que viene será más grande para la gloria de Dios. Pero la iglesia tiene que agarrar carácter. La iglesia ya tiene que ver y decir: 2 años son 730 días, que quizás no han sido fáciles, pero la misericordia de Dios ahí estaba. Todo comienzo es difícil. Termino con esto. Cuando Herodes quiso matar al niño, cuando estaba recién nacido, digo: Herodes, ¿a dónde está el niño? Por allá anda. Mátenme a todos, dijo, conforme la edad. ¿En qué edad? ¿Entre qué tiempo lo mandó a matar? Entre el tiempo de 1 año a 2 años. Significa que en ese tiempo es donde el diablo utiliza todas sus armas para tratar de quitarle la cabeza a la iglesia. Pero el diablo no podrá, porque la cabeza es Cristo. No podrá quitarle la cabeza a la iglesia, porque la cabeza es el vivo Cristo. Y dice la Biblia que Herodes andaba por ahí, y mientras le andaba pescuezando niños, ya Jesús iba en un humilde pollino rumbo a Egipto. Y el diablo, como adivinando y tratando: uno de estos debe de ser, este se parece, le daba y le daba al otro. Dice que hubo gran lamento, hubo gran lloro, hermanos, aquel montón de niños decapitados. Pero no pudo detener la obra, porque la obra era de Dios. No la pudo detener la obra, porque la obra era de Dios. Lo mismo pasó con Moisés. Dijo el faraón, como que Golías, que venía un gran líder, dijo: faraón, matemos a todos los niños. Y aún contrató parteras para que cuando las hebreas dieran a luz, cuando vean que el sexo es niño, dijo: mátenlo. Pero vino el Señor y se les metió a las parteras y les puso temor. Y cuando la partera veía que era niño, lo dejaban vivir. Luego dijo el faraón: ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué no han cumplido lo que les dije? Dijeron las parteras, mintiendo: es que las hebreas no son como las egipcias. Ya cuando nosotros vamos a asistirlas, ya el cipote anda corriendo en el patio ya. Cuando nosotros vamos y el mono ya salió, ya nació cuando nosotros llegamos.
dice la Biblia que por esta acción Dios bendijo esas parteras. Todos aquellos que han apoyado este ministerio en estos 2 años, Dios los va a bendecir de manera especial. Los ministerios de alabanza amigos, ustedes como amigos, ustedes que son parte en esta ciudad, que en ningún momento cuando yo era pecador y vivía en las drogas, vivía en el alcohol y vivía en la calle, nunca me imaginé que un día iba a estar en esta montaña predicando a Cristo. Pero cuando vengo, hermanos, y veo la belleza, la majestuosidad de Dios, le doy gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene aquí y ustedes también los ha puesto Dios en el camino para que nos ayuden a llevar el evangelio de Jesucristo. Y así como Dios bendijo esas parteras, Dios bendecirá a sus familias. Yo creo, como está en la presencia de Dios estoy, que si Cristo no viene pronto, un día quizás nos verán, quizás usted estará acompañándonos en la televisión diciendo: hermano, Dios le bendiga. Aquí estamos transmitiendo a través del canal de la fe para todo Portland, para todas las ciudades aledañas. Les bendecimos. Aquí está la iglesia, aquí están los hermanos. Vamos a estar alabando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no hemos venido, hermanos, en un hombre, no hemos venido confiando en un hombre, sino el que venció al diablo en la cruz, y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Dijo Faraón. Esto dijo, entonces hay que utilizar otra estrategia. Hay que matar a todos los niños. Lo mismo que hizo Herodes años después. Vino Jocabed, la mamá de Moisés, arriesgó su vida y guardó el niño hasta donde pudo. Después dijo: lo voy a tirar a las aguas, en el río Nilo, y es que allí Dios haga lo que Él tiene planeado para él. Hay que se haga la voluntad de Dios. Y lo sorprendente es que iba el niño, y allí la misma familia de Faraón anda bañando y miran a aquel niño hermoso. Miren aquel niño maravilloso. Dicen: ¿de quién es ese niño? No sé. Pum, llegó María, la hermana. Yo creo que de alguna hebrea. Yo le consigo alguna allí para que se lo cuide. Mira, ahí tengo a alguien que le puede cuidar. ¿Y quién lo cuidó? La misma mamá. Gloria a Dios. La misma mamá. ¿Por qué? Porque en el Señor no se pierde, hermanos. En el Señor no se pierde. Usted no va a perder los hijos, no va a perder el hogar, no va a perder la familia, mientras se mantenga viviendo en la realidad de este Dios que tiene poder, de este Dios que es maravilloso. Dios no nos ha dado hijos para el diablo. Dios no nos ha dado un hogar para Satanás. Dios nos ha dado un hogar, la familia, para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y ya después que lo crió, en todo ese tiempo Jocabed le metió toda la doctrina israelita, le metió todos los conocimientos del pueblo hebreo. Y después dijo la hermana de Faraón: tráiganme. Lo llevaron y lo criaron. Grandes banquetes estaba comiendo Moisés, grandes camas, hermano, con aquellos grandes plumones así dándole aire. Moisés como un príncipe. Quizás decía Moisés: tengo 30 años. Quizás Jehová decía: te faltan 10 hijos, porque después de los 40 te voy a traer. Sigue comiendo gordo, porque después te toca desierto. Después te toca ir a pastorear cabras allá ante tu suegro Jetro. ¿Usted cree que pasaba eso por la mente de Moisés? Ni se imaginaba. Pero como había un propósito maravilloso, después de 40 años ahí venía Moisés con una vara, pero con una unción del poder de la gloria de Dios, del poder de Dios grande, a liberar a un pueblo. Y después de 40 años viene Moisés con más de 600,000 israelitas. Un puño de gente, hermanos, saliendo de Egipto. Venían niños, hermanos. Aquello era extraordinario, aquello era maravilloso, porque era la obra de Dios, porque era la obra de Dios. Cruzaron el mar, se mantuvieron en el desierto, cruzaron el Jordán, porque esa obra no era de los hombres, era la obra del Dios Todopoderoso, era la obra del Señor. ¿Pero qué quería el diablo? Destruirla entre ese tiempo del 1 al 2. Significa que ahora en adelante, hermanos,
ya es otro escalón, ya es otro el avance. Ya los que estaban de teta, los de azulito que estaban de teta, de carretitos se endemoniaban, ya tienen que estar un poquito más maduros ya. Ya las hermanitas que de repente me voy de esta iglesia, deje de estar de mamita, hermanita. Hermanito que ay, como que anda de loco, deje ya, hombre, conviértase, ya no deje que lo atravese el diablo, agarre raíces, hermano. ¿Por qué? Porque después de 2 años ya es otro. ¿Cuál es el tiempo más o menos conveniente en una consejería, en unos jóvenes o algunos muchachos en una iglesia que se les da cuando se quieren casar? 2 años, ya de 2 años ya pueden ir pensando ya más o menos, ya 2 años ya más o menos saben que de vez en cuando se le pone morada la nariz es que está bien cargada. Que el hermano cuando se le mueve así la nariz para los lados, así como que tiembla, hermano, como cuando el carro está recalentando, ya sabe que está bien enojado el hermano. En 6 meses no alcanzas a conocer a una persona, no lo conoces. Ni en 1 año. Pero ya después de 2 años yo no puedo decir, hermanito, ya hay que ir preparando la boda ya. Significa que lo que viene, hermano, si Cristo no viene para el 2019, será mayor con la ayuda del Señor. Ya pasamos lo más difícil, donde Herodes, Faraón y todas sus cuadrillas han querido detener en la iglesia, pero el Dios que inició la buena obra la seguirá llevando hacia adelante, porque no es la obra de un hombre ni de un concilio, sino es la obra de Jesucristo, digo de Dios. Es la obra del Señor. Entonces no hay que ver ahora lo que queda atrás. Ahora hay que extendernos para lo mejor que viene hacia adelante. Porque Él no está vivo, Él no está muerto, Él está vivo. Él está vivo y Él se pasea en medio de la iglesia. Para preparar la iglesia, el Señor irá añadiendo cada día los que han de ser salvos. En el primer proceso, hermano, uno mira, hermano, uno dice, este hermano está bien parado. De repente ya no está. Pero ya después de los 2 años, Dios no empieza a conocerse. Dios no empieza a valorar más. Y es allí donde Dios empieza a hacer mejores cosas. Mejores cosas. Así que en este día, yo no sé cómo usted se siente. Yo no sé cuánto habrá sufrido quizás en estos 2 años, cuánto tiempo lleva en el Evangelio. O quizás lleva 1 año, quizás lleva meses. Y el diablo lo anda siguiendo por ahí, hermanos. No se preocupe. Ese mismo Dios que fue ayer, que murió, pero también resucitó por nosotros. Y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nuestra vida. Y ese mismo Dios nos seguirá llevando hacia adelante. No se preocupe, solo alabemos al Señor. Póngase de pie esta noche, vamos a alabar a Dios. La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.